Hola, bienvenidos. Estamos hoy de nuevo acá en el grupo Pequeño Rebaño y esto lo vamos a ver, lo que lo están viendo lo van a ver en el canal de Cristo Blog. Y hoy tenemos para compartir un pequeño tema. Vamos a ver. El tema se llama El mayor pecador de la historia. Así se llama el tema. Espero que esto sea de mucho provecho para todos los que lo van a ver y para los que vayan compartiendo acá también en el grupo. Así que adelante. Primero pensar justamente en esto, el mayor pecador de la historia. ¿Quién sería la persona que podríamos considerar el mayor pecador de la historia? Antes de ello, vamos a comenzar a hablar de este como subtema dentro del tema principal. Y sería hablar un poco sobre lo que son los niveles. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versos 1 al 3 para empezar. Y dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, esto que lo que vemos aquí es una recomendación que está dando, en este caso, Pablo. Pablo está recomendando que nosotros estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos y de alguna manera está diciendo que nos dediquemos a servicio, haciendo las cosas en comunión, con amor, con un espíritu común y con afecto, como dice aquí. Que tengamos misericordia, gozo. Es decir, está hablando del asunto de el ser hermanos, del ser unos con los otros hermanos en la comunión, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención y lo que quiero destacar de este texto es esta parte que aparece aquí al final en amarillo que dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Es decir, nos está recomendando que nosotros estimemos o veamos a las demás personas, a los demás, como incluso superiores a nosotros mismos. Esta es la recomendación. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús, que podría tomarse como algo parecido a lo que está diciendo Pablo, o tal vez de dónde Pablo extrae estas ideas. Vamos a leer en Mateo capítulo 20, 25 al 27, y dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entiendo que de aquí, de estas ideas que enseñó Jesús, es de donde Pablo saca lo que leímos hace un momentito. Pues Jesús nos dice que debemos de hacernos como el menor y que debemos de hacernos como siervos, como servidores de los demás, si queremos ser llamados grandes en el reino de los cielos. Esto destaco acá que está en 3 de los 4 evangelios. Es una de esas cosas, una de esas ideas que vienen de Jesús, las cuales están testificadas en estos 3 evangelios. En Mateo, en Marcos y también está en Lucas. Aquí no está el versículo, pero también está en Lucas esta idea que Jesús nos da. Y seguimos hablando de niveles. En el mundo, nosotros siempre se nos habla de niveles, incluso en la iglesia se habla a veces también de niveles, que una persona tiene mayor nivel o que tiene menor nivel. Y esto que estamos viendo es la manera como lo enseña Jesús. Ahora sigamos leyendo en el mismo Filipenses capítulo 2, pero ahora desde el verso 4 al 8. Quedamos hace un momentito en el verso 3 y sigamos leyendo y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por esto realmente intercalamos ese texto que hablaba de lo que dice Jesús sobre estas cosas, sobre hacerse siempre como siervo de los demás,
Entonces, aquí Pablo está diciendo, ok, esto que estoy diciendo, recuerden que es lo que hizo Jesús, que seamos como los siervos de los demás, pero que estimemos a los demás como mayores que nosotros, como que están a un nivel superior a nosotros. Es decir, según esa enseñanza, si nosotros estimamos, si vemos a los demás como que están a un nivel superior como que nosotros, estaríamos entonces siguiendo el camino que nos enseñó Jesucristo. Estaríamos entonces siguiendo el camino que también nos enseñan sus discípulos. Y seguimos leyendo y dice, sobre Jesús dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dice. Y seguimos hablando de los niveles. Y vamos al cuarto evangelio, en el libro de Juan, porque allí también se habla de esto, del asunto de nosotros hacernos como siervos de los demás, de tomar el mejor nivel, como que Jesús nos está enseñando que el mejor nivel que debemos de tener es el nivel de siervos, que ese es el nivel más apreciable, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que nos conviene, qué es lo más digno de hecho. Y en Juan, capítulo 13, 1 al 15, vamos a leer y dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les digo, esto es Jesús que lavó los pies de sus discípulos. Y luego de lavarle los pies, sabemos que, por ejemplo, Pedro le dijo, tú me vas a lavar los pies si tú eres superior a mí. Y él le dijo, no, tengo que lavarte los pies porque si no, no puedes ser mi discípulo. Es decir, Jesús está diciendo que para ser discípulo de él hay que aceptar sus servicios. Es decir, que él se ponga en esa posición de servirnos a nosotros para poder ser su discípulo, lo cual parece contradictorio, pero no lo es. Es la forma como nos enseña Jesús. Y dice Jesús, le dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro, pues me llaman maestro y señor y dicen bien cuando me llaman maestro y señor, porque lo soy. Y dice, pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es que Jesús se pone como siervo, siendo el mayor. Y él nos dice de diferentes maneras, con ejemplos y con palabras, que nos hagamos como los menores. Y Pablo nos lo dice, como leímos hace un momentito en Filipenses, que veamos a los demás como superiores. O sea, Pablo le da la vuelta a esto y dice que veamos a los demás como superiores a nosotros, como que están a un nivel mayor, que eso no es lo que nos conviene para poder tener ese espíritu, ese corazón de siervo al que Jesús nos está llamando. Por lo tanto, deberíamos de ponernos a pensar. Muchas veces nosotros, al contrario, queremos como vernos superiores a los demás. Siempre estamos buscando, solemos buscar, seres humanos, el superar a los demás y estar en una posición de jerarquía mayor que los demás. Sin embargo, en el reino de los cielos no es así. De hecho, Jesús así mismo lo dice. No es así en el reino de los cielos, dice. El menor será llamado el mayor, les dice a sus discípulos. Esto en la ocasión que sus discípulos, algunos de sus discípulos y una madre de ellos quería que se sentara uno a su diestra y otro a su izquierda. Y él le dice, no, ustedes no saben lo que están pidiendo. Tienen que ser servidores, tienen que hacerse como el menor. Esa es la forma como se sirve en el reino de los cielos. Ahora, vamos a ver esto. Cuidado con quién lava tus pies. Tener cuidado con quién lava nuestros pies. Y para leer eso, ¿por qué digo esto de tener cuidado? Porque es obvio que nosotros muchas veces queremos tener cuidado de, por ejemplo, con quién nos juntamos, es decir, con quién compartimos, a quién aceptamos, ¿verdad? Con quién, por ejemplo, en un grupo como este, en una iglesia compartimos. Entonces,
La cuestión es esta. Esas personas que están a nuestro lado, que comparten con nosotros el evangelio y todas son las otras cosas de la vida. Esas personas que de alguna manera pueden servirnos o nosotros le podemos servir también. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su moral? ¿Verdad? Y este tipo de cosas. Entonces, cuidado con quién nos lava los pies o a quién le lavamos los pies. Vamos a leer lo que dice en Lucas capítulo 7, 36 al 39, porque también vamos a leer en el libro de Lucas sobre ideas parecidas a las mismas que Jesús nos expresa. Y dice, Jesús había sido invitado por uno de los fariseos y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Es decir, ya vemos aquí que Jesús es invitado por un fariseo y se sienta a la mesa del fariseo. Bien, y cuidado a la casa de quien vamos y en la mesa de quien nos sentamos. Y dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, aquí resalta que la mujer era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los pies de Jesús, y los enjugaba con sus cabellos. Es decir, esta mujer que era considerada pecadora, que se le llama una mujer pecadora en la ciudad, viene porque sabe que Jesús está allí y se pone entonces a los pies de Jesús y lava sus pies con sus lágrimas, y los pone, incluso usa su cabello, y luego dice que besa sus pies y lo ungía con perfume, ungía sus pies con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, seguimos leyendo, dijo así, o sea, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Cuidado en la casa de quien entras para compartir, a la mesa de con quien te pones a compartir. Y ahora, cuidado con quién lava tus pies, quién unge tus pies. Este fariseo, que ahora nosotros lo miramos como de una manera, ese término se ha convertido como algo un poco hasta despectivo. En ese momento no se veía así, se veía como una persona que tenía mucho prestigio, ¿verdad? Él ve a esta mujer y dice, si este fuera profeta, mira cómo deja que esta mujer, que es pecadora, le toque. ¿Quién y qué clase de mujer es? Entonces, cuidado en la casa de quien entramos, pero sobre todo, cuidado quién dejamos que lave nuestros pies y cuidado a quién lavamos los pies. Tengamos cuidado. Esta es una de varias imágenes que compartió nuestro hermano Juan Miguel. No sé de dónde Juan Miguel las extrajo, estas imágenes. Yo tomé una prestada para ponerla acá. Y en esta imagen, como ven, se ilustra a una imagen figurativa que representaría a Jesús lavando los pies de un activista LGBT, que posiblemente quiere decirnos que también que es homosexual. Y Jesús está lavando sus pies. Y tal vez diríamos, ¿por qué Jesús lava sus pies? ¿Lavaría Jesús los pies de una persona que pertenece a esa comunidad hoy en día? ¿Permitiría a Jesús que una mujer que se le considera ser prostituta lave sus pies? ¿Está Jesús en comunión con una prostituta? ¿Está Jesús en comunión con una persona de la comunidad LGTB? Y Q, no sé qué sé yo cuánto. Como le dicen, perdón, no por ofender, sino que yo realmente no me lo sé todo. Esta es la pregunta, porque muchas veces, por ejemplo, en nuestras iglesias, se nos dice que para participar en la comunión hay que cumplir unos ciertos requisitos y unas ciertas cosas. Pero todos estos requisitos que se exigen, yo nunca he visto que Jesús los exigiera para entrar en comunión con la gente. Estar en comunión es sentarse a la mesa con alguien. Estar en comunión es compartir un pan con alguien. Estar en comunión es compartir un espacio con alguien.
aceptando a esa persona a pesar de sus defectos. ¿Por qué a pesar de sus defectos? No porque sea especialmente por sus defectos, sino porque todos tenemos los defectos, todos nosotros somos pecadores, por eso digo a pesar de sus defectos. Toda la persona con la que nosotros tenemos comunión tienen defectos, toda la persona con la que tenemos comunión tienen pecados. Y entonces, en esta imagen, la pregunta es, de estas dos personas que están ilustradas aquí, estas dos personas ilustrativas, una ilustra a quien sería Jesús y otra ilustra a una persona sin nombre específico que sería de la comunidad LGBT. ¿Cuál de estas dos personas es más pecadora? Porque hay uno que lava los pies y hay otro que acepta que le laven los pies. Así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, sabiendo que iban a pecar, que habían pecado y que volverían a pecar, y estaban algunos de ellos a punto de pecar en ese momento, de hecho, a un pecado incluso, como decimos, de abandonarle o incluso traicionarle. Así también Jesús permitió que una mujer prostituta, o eso se infiere, eso se piensa que era prostituta, se le dice pecadora, lavara sus pies sin problema, mientras otros la juzgaban y la demandaban. Entonces, de estas dos personas acá, ¿quién es el más pecador? Esa parece una pregunta un poco loca, pero tiene un sentido la pregunta, tiene un sentido de ser. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién fue que murió en la cruz? A ver, ¿o quiénes murieron en la cruz? Pongamos, por ejemplo, imaginemos la persona que nosotros consideramos que es la más pecadora del mundo, según nuestro criterio. Y ese pecado, por lo tanto, acarrea culpas. Y esas culpas acarrearían una condenación. Jesús en la cruz aceptó la culpa de esa persona en la que tú tal vez puedas pensar ahora que es muy pecadora. Jesús asumió su culpa, por lo tanto, toda la culpa de esa persona se traslada a Jesús. Toda la culpa mía se trasladó a Jesús. Toda la culpa de Adolf Hitler se trasladó a Jesús. Toda la culpa de cualquiera de nosotros, de Josué, de Moisés, de Netanyahu, de cualquiera persona del mundo, de todos en realidad, no cualquiera, sino de todos, se traslada a Jesús. Jesús dice, yo asumo todas las culpas y yo pago por el pecado del mundo, por los pecados de todos. Yo me hago pecado, dice la palabra que él se hizo pecado. Por lo tanto, no hay nadie que haya cargado con más pecados y con más culpas que Jesús. La persona, por tanto, más pecadora, la que tiene más pecado, la que tiene más culpa, es la que lavó los pies de sus discípulos. Es el siervo que lava los pies de sus discípulos. Es Jesús. Todos los pecados míos los cargó Jesús y los clavó en la cruz, en su cuerpo. Por lo tanto, allí en la cruz murió el asesino y nació el redimido. Murieron los mentirosos, murieron allí en la cruz y nacieron los santos. Allí en la cruz murieron los homicidas, los violadores, murieron en la cruz. Y allí en la cruz nacieron los libres, los hombres y mujeres libres. Los hijos de Dios nacieron allí en la cruz, murieron y resucitaron con Cristo los hijos de Dios. Por lo tanto, en la cruz estaba allí, en ese cuerpo, el mayor pecado de todo el mundo. No hay nadie que haya podido tener más culpa que Jesús en la cruz. No porque él haya hecho algo malo, sino porque lo asumió. Y cuando se dice que lo asumió, no es una metáfora. Realmente asumió el pecado del mundo y lo llevó y fue clavado en la cruz. Y todos los pecadores murieron en la cruz.
y todos en Cristo son resucitados, santos, puros y limpios, redimidos. Por lo tanto, todos los pecadores, todos morimos allí con Cristo en la cruz. Todos. Entonces, una pregunta que yo me hago es, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Para que el Rey del universo haya descendido del cielo para lavar tus pies y mis pies. ¿Quién soy yo para que Jesús haya descendido del cielo a lavar mis pies? ¿Quién eres tú para que Jesús, el Rey del universo, haya descendido del cielo para lavar tus pies, para asumir tus culpas, para pagar por tus pecados y por mis pecados? ¿Quién eres tú y quién soy yo para que eso haya sucedido? ¿Por qué Él descendió allí de su majestad para hacerse como el más humilde de los siervos y lavar tus pies y lavar mis pies y asumir tus culpas y asumir mis culpas y librarnos de la muerte y librarnos de la condenación? Nosotros, ¿quién eres tú y quién soy yo? Tú y yo somos los amados del Señor. Él nos ama. Y en tanto nos ama, Él se hace como inferior a nosotros y nos ve como mismo Él recomienda, como superiores, como mismo nos recomienda Pablo. Dios nos tiene a nosotros en un pedestal. Cristo nos ha puesto en un pedestal y ha dicho, voy a ser tu siervo. Y se ha hecho como nuestro siervo realmente. Y nos ha enseñado una lección y nos ha enseñado que allí es a donde debemos dirigirnos, que debemos de entonces nosotros también de ser como siervos los unos de los otros. Si queremos ser como Cristo, si queremos imitar a Dios, tenemos que ser siervos de los unos de los otros, tenemos que tolerarnos los unos a los otros, tenemos que amarnos los unos a los otros. Esa persona que tienes allí enfrente, que está allí al lado, que está allá, esa persona, por esa persona, Cristo, el Rey del universo, descendió para lavar sus pies y para asumir todas sus culpas, porque es una persona amada, amada de Dios, con todo su corazón, con toda su mente, con todo lo que Él es. Él ama a esa persona. Y todo lo que nosotros vemos en los demás, los defectos, y los defectos que vemos en nosotros, todo eso Cristo lo pasó por alto, porque nos amó, porque nos ama y porque ha decidido quitar todo eso de en medio solamente con que nosotros vayamos a Él. Solamente eso tenemos que hacer, ir a Él. Y ya Él lo ha hecho en realidad, sino ir a Él para recibirlo, digamos, para experimentarlo, para vivirlo. Porque Él lo ha hecho por todos, incluso por los que aún no han ido a Él. Esa persona que aún no ha conocido a Jesús, ya Jesús descendió y lavó sus pies. Se hizo su siervo. Entonces, ¿por qué nosotros a veces queremos hacernos no como siervos, sino que queremos hacernos superiores a los demás? Yo sé más que tú, yo entiendo más que tú, por ejemplo, en esto del evangelio. Queremos decir, yo entiendo más, entonces tú no sabes, tú no entiendes, tú no computas, tú estás equivocado, por eso entonces yo no puedo compartir contigo, yo no me puedo sentar a la mesa contigo porque tú estás equivocado. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos hemos creído? Sí, somos grandes en el amor de Dios. Dios nos ha amado tanto que nos ha puesto allí. Pero tenemos que entender que ese Dios que nos ha puesto allí es el que se sienta a la mesa contigo y conmigo, pecadores viles, en la realidad, en los hechos, ¿verdad? Pero que Él nos pasa todo eso por alto. Él ha pasado todo eso por alto y se ha dado a sí mismo y ha asumido nuestra culpa. Y dice, no, ellos no saben lo que hacen y se pone en nuestro lugar. ¿Por qué entonces nosotros queremos ponernos como superiores a los demás? En eso nos equivocamos.
y nos equivocamos en grande. Hasta aquí quiero dejar el mensaje de hoy. La invitación es a que meditemos en estas cosas y que nos aceptemos los unos a los otros. Aunque no estemos de acuerdo, aunque pensemos que tal vez una cosa está mal u otra, no importa, señores. Debemos de aceptarnos los unos a los otros, porque Cristo así nos ha aceptado. Y cuando nosotros nos rechazamos, nosotros estamos rechazando a alguien que Cristo aceptó. Y cuando rechazamos a alguien que Cristo aceptó, estamos rechazando a Jesucristo mismo. Esa es la realidad. Cuando yo rechazo el sentarme a la mesa con esta u otra persona por X, Y, Z, por lo que cree, por lo que ha hecho en su vida, a poder estar en comunión con esta persona, yo estoy diciendo que yo no quiero estar en comunión con Cristo. Es eso exactamente lo que estoy diciendo. Yo estoy rechazando a Jesús, porque cuando nosotros hacemos lo que hacemos a los demás, lo hacemos a Jesús. Así mismo Él nos los enseñó. Y eso aplica a todo. Ese rechazo que a veces nosotros tenemos, ese complejo de superioridad que a veces tenemos, lo estamos teniendo acerca de Jesús. No creemos que somos superiores a Jesús muchas veces. Cuando Él lo que nos ha dicho es Él, que siendo el superior, que siendo el Señor, Él se hace como menor que nosotros y se pone y nos lava los pies y nos tolera y nos acepta y nos soporta. Y no solo nos soporta, sino que toma nuestras culpas y dice, sí, ahí están las culpas, pero yo las echo al mar, yo las pongo en la cruz, yo las clavo en la cruz y yo te santifico. Así que tomemos esto en cuenta, meditémoslo, es la invitación. Dios les bendiga mucho. Lástima a los que no están aquí, que no van a poder compartir la conversación. Están todos invitados a este grupo, al grupo Pequeño Rebaño. Pregunten si quieren entrar al grupo. Dios les bendiga mucho. Nos vemos pronto. Chao.